Acepta el premio Nobel de Literatura, lo hace a nombre de Puerto Rico. Bien, gracias a su conexión con la Universidad de Puerto Rico. Menciono esto porque después de ese periodo de mucho énfasis, entramos a un periodo distinto donde se empiezan a dar huelgas dentro de la Universidad de Puerto Rico. La primera huelga que tenemos en la Universidad de Puerto Rico ocurre como resultado de la liberación de Pedro Albizu Campos, que cuando llega a Puerto Rico los estudiantes de la universidad quieren que él dé una charla allí y la negativa de la institución pues ocasiona una huelga. Ese primer encontronazo que es bien particular. Se los menciono porque esa es la primera huelga y desde entonces el que era rector de la Universidad de Puerto Rico, presidente después de la Universidad de Puerto Rico, desarrolló una teoría bien interesante que se llamaba la teoría de la casa de estudios. La teoría de la casa de estudios lo que decía es que los estudiantes universitarios tenían un derecho, el derecho a estudiar, pero en esencia que la Constitución se quedaba en las puertas de la universidad. O sea, una vez usted entraba a la universidad no tenía derecho. El único derecho que usted tenía era el derecho a estudiar. Y esa era la famosa teoría de la casa de estudios. ¿Verdad? Obviamente, eso fue retado en la década del 60 ante el hecho de que el estudiantado estaba en desafecto con dos issues muy particulares de la década del 60. El primero es la guerra de Vietnam. Yo no les puedo a ustedes explicar con detenimiento el impacto de la guerra de Vietnam sobre el estudiantado, por un impacto enorme. Era una época donde existía el servicio militar obligatorio. El servicio militar era de aplicación incluso a los estudiantes universitarios, y muchos estudiantes universitarios cuando salían de la universidad iban a hacer servicio, y muchos de ellos fueron a Vietnam, y la cantidad de muertes que hubo en Vietnam pues creó un enorme impacto sobre Puerto Rico, aparte del hecho de que la gente no quería estar en el ejército. Y para tú cuestionar el hecho de ir al ejército pues era problemático, pero lo que había en la Universidad de Puerto Rico era aún peor, porque se le exigía a todos los estudiantes de primer año que tomaran un curso de ROTC. ¿Qué es el ROTC? El ROTC es un programa para hacer oficiales militares. Así que como parte del currículo general, usted entraba en primer año y empezaba con el ROTC. Y los estudiantes no estaban de acuerdo con eso que formaba parte del currículo general, y solicitaron que se eliminara del currículo general, número uno, bien, y que las oficinas del ROTC que estaban dentro de la universidad las sacaran. Esa fue la petición original. Obviamente había sectores que no estaban de acuerdo con esto, y como había sectores que no estaban de acuerdo con esto, hubo una negociación entre los diferentes sectores, luego de una huelga, una de las primeras huelgas que hubo una negociación a los efectos de que iba a haber una votación. Después de la Asamblea General hubo una votación donde el estudiantado iba a votar a favor o en contra del ROTC. Lo curioso es que todo el mundo estuvo de acuerdo, vamos a hacer la elección, porque todo el mundo pensaba que iba a ganar. Este es el caso típico donde los dos acuerdan algo pensando que van a ganar. ¿Bien? Y no puede ganar las que uno. Y en este caso ganaron los que estaban en contra del ROTC, y de conformidad con la votación el ROTC tenía que salir de la universidad. Lo cual ocasionó muchísimos problemas de demás. Pero ese era el elemento común de ese primer ciclo de disputas que hubo en la universidad. Era el ROTC, la guerra de Vietnam y la lucha de derechos civiles, que sería el tercer elemento,
la lucha de derechos civiles que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos. Contra elementos de desigualdad. Miren, déjenme decirle esto con cuidado. Primero, en Estados Unidos, el discrimen racial en Estados Unidos a principios de los 60 era una cosa funesta. Y es precisamente en esta década que se crea una ley de derechos civiles que es inclusiva y que tiene dientes. Y que el Estado estaba dispuesto a hacerla llevar. Pues, obviamente, esa es una de las luchas que se está dando. Pero en el 68 en particular, en 1968, Héctor mencionó el caso de París. Miren, en el 68 hubo un conato de revolución en Estados Unidos de la cual se habla muy poco, ¿verdad? Ese es el año que mataron a Malcolm X, es el año que mataron a Martin Luther King, es el año que mataron a Robert Kennedy, que el presidente de los Estados Unidos, que podía ser reelecto, dijo que no iba a coger porque tenía el país virado al revés, ¿verdad? Es el año de la primavera de Praga, es el año de los problemas que hubo en México con los estudiantes, es el año en que en París los estudiantes se rebelaron. O sea, hubo un conato de la izquierda de tratar de adelantar unas cosas generales. El problema es que históricamente la izquierda perdió. Y eso es algo que a los de esa generación todavía les cuesta aceptar. Bien, ¿por qué? Porque al final de todo ese periodo, los gobiernos de derecha se impusieron. En el 68 salió electo Richard M. Nixon. En París teníamos a De Gaulle como presidente de la República, ¿verdad? Y los tanques acabaron con la primavera de Praga en Checoslovaquia. Así que hubo una reacción en contra de ese movimiento que fue sumamente fuerte. Pero los estudiantes fueron la vanguardia de este movimiento revolucionario de aquel entonces. El Estado de Puerto Rico, fíjense que en el 68 en Puerto Rico, por primera vez, gana un partido estadista desde la Constitución, que es el triunfo del Partido Nuevo Progresista en 1968. El Partido Popular pierde por primera vez desde 1940, que fue la primera vez que ellos fueron a elecciones. En el 68 pierden una elección. Okay, así que tenemos una reacción. Entonces, ¿cuál es el efecto en la universidad? Pues, el efecto en la universidad fue variado. Para empezar, hubo una reforma universitaria que se lleva a cabo a finales de los 60, a principios de los 70, que reestructuró la Universidad de Puerto Rico. ¿La reestructuró cómo? Pues antes había una Universidad de Puerto Rico y había un Colegio de Agricultura de Artes Mecánicas en Mayagüez, que eran entidades aparte. Eran universidades, pero eran entidades aparte. Bien, a partir de la reforma se creó una universidad, ¿verdad? Algo que se cacarea por ahí mucho. Una universidad con diferentes recintos. Los recintos principales seguían siendo Río Piedras y Mayagüez. Bien, pero ya se hablaba de otros recintos. Calle y Humacao vinieron después. Después vinieron otros, ¿verdad? Hasta el momento actual, donde tenemos 11 recintos. Por muchos años lo que teníamos eran 4 y una administración de colegios regionales que cubría los otros 7. Lo que se hizo finalmente fue que se eliminó la administración de colegios regionales y se le dio la autonomía a cada uno de ellos, y cada uno de ellos ahora es recinto. Pero la lucha que se daba dentro de la Universidad de Puerto Rico tenía claramente elementos políticos que no deben pasarse por alto. Miren, había un grupo dentro de la universidad
que era de derecha extrema. Bien, que se llamaba el Young Americans for Freedom. Hasta el nombre era en inglés. Y los Young Americans for Freedom eran un grupo de derechistas que tildaban a todo opositor como comunista. ¿Por qué? Porque ellos se identificaban con los sectores más reaccionarios de la política y eran claramente contrarios a cualquier reforma universitaria que le diera más autonomía a la universidad, porque eso es una de las cosas que querían los estudiantes, que la universidad gozara de más autonomía. Bien, la autonomía en la universidad era difícil porque el presidente de la universidad no permitía mucha autonomía. O sea, Jaime Benítez tiene muchas, o tuvo muchas cosas positivas en su vida, pero una de las cosas negativas que tiene es que él pensaba que él estaba bien y los demás estaban mal. Bien, y convencer a Jaime Benítez de que se moviera era muy difícil, y él dominaba la universidad de una forma que no permitía la disidencia. O debo decir, la permitía siempre y cuando fuera una disidencia que fuera fiel. Habían disidentes que eran fieles a él. O sea, que es la oposición civilizada, ¿verdad? Pero esa oposición que estaba dispuesta a irse a la huelga y a parar la universidad, pues eso no se da. Las huelgas en la Universidad de Puerto Rico en este periodo fueron particularmente duras porque se dio algo que ya no, hace años que no se da, que es la entrada de la policía a la universidad. Y la policía entró a la Universidad de Puerto Rico en el proceso huelgario en una ocasión, y en los 70, y esto sí yo lo recuerdo, en los 70 entró la Guardia Nacional. O sea, durante la gobernación de Rafael Hernández Colón, la primera, se activó la Guardia Nacional y había una huelga en la universidad y hubo un tanque en particular de la universidad. Imagínense eso. Bien, que ustedes vean un tanque entrando por el portón de la universidad, ¿verdad? Con soldados alrededor, en medio de una huelga. Y ustedes, como se podrán imaginar, ahí mismo el rector de la universidad decretó un paro y se acabó la huelga porque la universidad se cerró. Bien, porque lo próximo que iba a pasar era una desgracia. ¿Se lograron los objetivos que querían los estudiantes? Y esto es algo que quiero compartir con ustedes. Miren, las huelgas deben tener un propósito, a corto plazo o a largo plazo. Y los que